La innovación humana ha visto el auge y la caída de grandes industrias globales. Desde que la revolución industrial comenzó en 1760, el mundo ha visto a los textiles, los ferrocarriles y la producción de petróleo florecer para convertirse en las industrias más grandes e influyentes del mundo. Estas industrias, en su forma actual, están lejos de su máxima influencia global. A principios del siglo XXI, la tecnología ha surgido para darnos 8 de las 10 empresas más valiosas del mundo. A lo largo de estos flujos y reflujos en las industrias globales, siempre ha habido una constante. La banca global ha estado allí para acomodar y dirigir este progreso, manteniéndose relevante, mientras otras empresas han desaparecido en el olvido. El mundo de la banca es tan odiado como malentendido. Frecuentemente, los intentos de explicar el funcionamiento de la banca derivan en conspiraciones descabelladas. Las tensiones derivadas de los niveles de deuda cada vez más altos han llevado a muchas personas a señalar a estas instituciones. Estas son instituciones que parecen enriquecerse cada vez más a medida que el mundo se vuelve más y más inestable. La crisis hipotecaria de 2008 fue provocada por problemas estructurales importantes en el sistema bancario global y se agravó por niveles récord de deuda doméstica. Hoy el mundo está al borde de otra recesión financiera y, una vez más, las deudas domésticas están en niveles récord. ¿Entonces la banca es realmente la culpable? ¿Son ciertas las teorías de conspiración desenfrenadas sobre los bancos centrales y las crecientes deudas nacionales? ¿Qué papel se supone que deben desempeñar los bancos en nuestras economías modernas? Y más importante aún, ¿qué papel desempeñan realmente? Los bancos no siempre fueron las superpotencias silenciosas que son hoy. En realidad tuvieron comienzos muy humildes. Comprender estos orígenes es fundamental para revelar el activo más valioso que el banco tiene en sus libros, su confianza. La banca tal como la conocemos hoy se forjó en las fundiciones de los orfebres. Estos comerciantes ejercerían su oficio acuñando joyas y, lo más importante, monedas. Durante cientos de años, el oro ha sido aceptado universalmente como moneda. El oro fue aceptado como moneda porque era costoso, muy químicamente estable, fácil de trabajar y tenía un suministro limitado. El oro se convirtió en el intermediario para el comercio y ya no tendrían que depender del trueque u otras monedas menos ideales. Sin embargo, el oro por sí solo sigue siendo difícil de comerciar. Es difícil saber si algún estafador astuto está tratando de pasar a aleaciones de oro como oro puro. Es difícil dividir un trozo de oro por un valor prescrito, y también es arriesgado para una persona promedio tener demasiado oro por miedo a ser robado. Acuñar monedas fue la solución a los dos primeros problemas. Al construir una buena reputación, los orfebres podían acuñar monedas de oro con pureza y peso garantizados. Siempre y cuando las monedas conserven el sello del orfebre, las personas podrían determinar su valor instantáneamente, sin tener que pasar por la molestia de pesar y verificar el oro para cada transacción. Por supuesto, las personas intentarían falsificar estas monedas, lo que significaba que había una constante carrera para hacer estos sellos más ornamentados y difíciles de imitar. Esto demuestra que incluso desde sus humildes comienzos en el taller de los comerciantes, la banca se trataba de la confianza que las personas tenían en la institución. Por supuesto, este arreglo simple no duró para siempre debido al tercer problema con el oro. Era arriesgado tenerlo a mano. Las personas confiaban en los orfebres para guardar su oro porque todo su modelo de negocio dependía de su reputación. Las instalaciones de los orfebres requerían fortificación y protección, debido al alto valor de los materiales con los que trabajaban diariamente. Por una tarifa, los orfebres guardaban monedas en sus bóvedas. Esto brindaba otra fuente de ingresos a los orfebres y tranquilidad a quienes acumulaban sus ahorros de toda la vida. Esto es similar a los bancos de hoy que ofrecen tasas de interés negativas en los depósitos. Suena extraño pagar dinero para darle dinero a alguien, pero muchas personas están felices de hacerlo solo para asegurarse de que su riqueza esté segura. Pero para el orfebre, este modesto arreglo no perduró. El negocio realmente despegó cuando los orfebres comenzaron a comercializar su confianza. A cambio de los depósitos de las personas, los orfebres escribirían recibos detallando la cantidad de oro depositado y donde el portador de este recibo podría recoger su oro. Las personas intentarían nuevamente falsificar estos recibos, por lo que los orfebres tenían que dedicar mucho tiempo y esfuerzo en hacer estos recibos tan ornamentados como las monedas que acuñaban. Pero ahora es un error común pensar que los orfebres comenzaron a hacer sus fortunas prestando directamente el oro de sus depositantes. Esto ciertamente sucedió, pero en realidad había una forma mucho más lucrativa para ellos de mercantilizar su confianza.
Los recibos de depósito de los orfebres empezaron a utilizarse como medio de pago en el comercio. Las personas encontraron mucho más fácil llevar estos recibos que las monedas de oro, porque eran mucho menos pesados y podían reflejar un valor mayor al que era razonable llevar en una bolsa de monedas. Esto fue el origen de los billetes modernos, donde incluso hoy los rectángulos de papel representan un valor mucho mayor que las monedas de metal. El respeto que el público dio a estos recibos de depósito fue el punto de inflexión que inició la banca global moderna. Ahora, si un orfebre quería prestar dinero, no necesitaba dar su propio oro o incluso el oro de sus depositantes, simplemente podía escribir estos recibos. La gente entendía que estos recibos eran intercambiables por su valor nominado en oro, por lo que continuaron comerciando con ellos sabiendo que eran tan buenos como el oro. Lo que esto permitió a los orfebres hacer fue escribir más préstamos con un valor mayor al que físicamente tenían en oro. Si un orfebre personalmente tenía un valor de 1 tonelada de oro y estaba guardando 9 toneladas de oro de otras personas, tendría un total de 10 toneladas de oro en su bóveda. En esta realidad, habría recibos de depósito por 9 toneladas de ese oro en la economía que se utilizan para el comercio, que en cualquier momento podrían ser intercambiados nuevamente por oro físico real. Aunque no habría nada que impidiera a un orfebre astuto simplemente prestar más de estos recibos cuando la gente le pidiera un préstamo. El prestatario aún puede usar este recibo para hacer la compra que necesite. El orfebre puede cobrar intereses sobre el oro que nunca existió, y las personas que tienen estos recibos de depósito aún creen que todos podrían ser devueltos a cambio de oro. Es un ganar-ganar para todos, o al menos lo sería hasta que demasiadas personas regresaran y exigieran oro. Si este préstamo se descontrola, puede haber recibos circulando en la economía por un valor de 100 toneladas de oro. Si incluso una décima parte de las personas regresara para cambiar sus recibos por oro, el orfebre estaría completamente en bancarrota. Y luego, tan pronto como una sola persona no pueda retirar su oro, la noticia se difundiría rápidamente y la gente acudiría en masa a las puertas para cambiar sus recibos por oro real que nunca existió en primer lugar. Todo este sistema depende de que las personas rara vez retiren su oro para prevenir lo que se conoció como una corrida bancaria. Con el tiempo, este sistema se institucionalizó cada vez más. Los orfebres se reconvirtieron en bancos y se convirtieron en el lugar preferido para depósitos y préstamos. Aún así, la amenaza de corridas bancarias siempre estaba presente. Así que la solución fue un banco central. A medida que los bancos crecían en popularidad, estas instituciones comenzaron a darse cuenta de que su propio éxito estaba determinado por el éxito de su competencia. Si un solo banco experimentaba una corrida bancaria, ese pánico se propagaría rápidamente a los clientes de otros bancos, lo que revelaría rápidamente cuán expuestos estaban todos desde el principio. Estos bancos necesitaban una capa extra de seguridad para garantizar que cada banco individual siempre pudiera atender sus retiros. La solución fue un banco central. Un banco central es como un banco para otros bancos. Si hubiera una instancia en la que demasiados clientes retiraran oro de un banco en un día determinado, el Banco Central podría intervenir y pedir prestado oro a todos los demás bancos con abundantes reservas y dárselo al banco que necesitaba satisfacer estos retiros de clientes. Al hacer esto, los bancos podrían agrupar sus reservas colectivas de oro, lo que significaba que era mucho menos probable que cualquier banco individual no pudiera atender sus retiros. Esto reducía la probabilidad de una corrida en un banco individual, evitando un pánico masivo que derribara a todos los bancos. Suena genial, pero había algunos problemas clave. Para empezar, este Banco Central necesitaría que todos los bancos participantes usaran una sola moneda universal. Previo a los bancos centrales, los recibos de depósito eran exclusivos para cada banco. Tenían sus propios diseños y solo se podían cambiar por oro en el banco particular que se indicaba en el recibo. Los bancos centrales emitían billetes propios que debían aceptarse universalmente en todo lugar. Esto en sí mismo no era realmente un problema. De hecho, tener una sola moneda facilitaba mucho el comercio. El problema era que si el público perdía la fe en esta moneda, todo el sistema se volvería redundante. Todos los ahorros percibidos de las naciones se eliminarían, y no habría opciones de respaldo como las que había en un sistema con una variedad de bancos totalmente independientes. El segundo y más significativo problema era que dar el poder para controlar el dinero a una sola institución que no era un gobierno era enormemente desestabilizador. Permíteme emitir y controlar el dinero de una nación y no me importa quién haga sus leyes.
famosamente explicado por Mayer Rothschild, quien fue uno de los banqueros más poderosos de la historia. Como mucha información sobre la banca central, los Rothschild y el dinero en general, esta cita en realidad no es cierta. No existen pruebas de que Mayer Rothschild haya dicho esa frase. Lo que se debe entender sobre los prestamistas, el oro, el dinero, los bancos centrales y los Rothschild es que todos eran muy poderosos, muy complicados y muy opacos. Todo lo cual es terreno fértil para conspiraciones salvajes. Es difícil comprender realmente el papel de la banca en el mundo moderno sin que alguien desde un pedestal repita teorías muy populares, muy entretenidas y muy alarmistas que, en su mayoría, simplemente no son ciertas. Entonces, ¿cuál es el papel de la banca global? Es simplemente el de un intermediario aburrido. Los bancos juegan un rol crucial en nuestras economías. Se les conoce como intermediarios financieros. Su función es facilitar el comercio y los negocios a través del almacenamiento y transferencia fácil de dinero. Desde el trueque hasta las monedas de oro y las transferencias bancarias a nivel mundial, la capacidad de pagar de manera confiable por bienes es una función central de una economía. Debemos nuestra calidad de vida actual tanto a la revolución financiera como a la revolución industrial. El papel de un intermediario también se extiende a la asignación eficiente de capital. Otra función crucial de los bancos es otorgar préstamos de dinero. En teoría, esto contribuye al desarrollo económico al tomar depósitos de capital inactivos y asignarlos a empresas prometedoras que necesitan efectivo para comenzar a producir valor para la sociedad. Pero este papel de intermediario financiero no es uno glamoroso. No hay razón para esperar que esta industria sea más de lo que son hoy las firmas de contabilidad. Los bancos prestan un servicio que requiere cierta habilidad y mano de obra. Ofrecen un servicio valioso y probablemente podrían cobrar una buena prima por él, pero aún así estarían muy lejos de ser los gigantes de varios billones de dólares que son en la actualidad. Entonces, ¿de dónde ha venido este poder e influencia extra? El profesor Richard Werner es un economista galardonado en este tema y señala que no hay valor añadido por el sector financiero, independientemente de qué tipo de productos financieros puedan inventar. Pero también ofrece una explicación sobre su papel en la realidad. No añaden valor, inventan valor. El siglo XX vio un cambio de paradigma en el papel de la banca global. Se formó la Reserva Federal y luego se celebró la Conferencia de Bretton Woods, que hizo de los Estados Unidos el centro financiero de facto del mundo. La Conferencia de Bretton Woods es algo que hemos explorado antes en este canal, pero en resumen, fue una reunión celebrada en julio de 1944 que reunió a 44 naciones y acordó que todas las monedas deberían estar vinculadas al dólar estadounidense a un tipo de cambio establecido, y a su vez el dólar estadounidense estaría vinculado al oro. Este sistema funcionó bien hasta la década de los 70, cuando el patrón oro fue lentamente abolido en los Estados Unidos. Esto significaba ahora que un dólar estadounidense solo valía lo que alguien estaba dispuesto a cambiar por él. Lo cual suena mal en teoría, pero en realidad les dio a las instituciones financieras mucha más flexibilidad en cómo creaban riqueza. ¿Recuerdas al astuto orfebre que escribió notas de depósito por oro inexistente? Bueno, los bancos hoy pueden hacer eso a una escala mucho mayor. Cuando vas al banco y sacas un préstamo hipotecario, el banco no mueve dinero de los depositantes a un cheque para una nueva casa. No, simplemente escriben la cantidad del préstamo en una nueva cuenta de la misma manera que el orfebre escribía una nota de depósito sin respaldo. La diferencia hoy en día es que estas cifras en una cuenta bancaria moderna son la reserva de valor. Los dólares ya no son tan codiciados porque se pueden cambiar por oro. Son tan valiosos porque se nos obliga a creer que tienen valor. Los bancos aseguran que estos dólares tienen valor de dos formas. Primero, exigiendo que se devuelvan con intereses. Las personas no pueden pagar sus hipotecas con conchas de mar o ganado, o incluso barras de oro, necesitan pagarlas en dólares estadounidenses. Esto implica que para evitar el embargo de sus viviendas, las personas deben obtener dólares estadounidenses. El segundo es asegurando que el gobierno imponga impuestos en esta moneda. Los impuestos federales sobre la renta se introdujeron el mismo año que la Reserva Federal, y esto no fue una coincidencia. Y de la misma manera, si no quieres las sanciones que vienen con no pagar tus impuestos, más te vale creer que estos dólares estadounidenses tienen valor. Ser capaz de conjurar algo en existencia que tiene valor ha convertido a los bancos en alquimistas modernos.
Y esto es lo que el profesor Richard Werner identifica como el punto de inflexión en las finanzas globales. Los bancos ya no son intermediarios, son originadores. Los orfebres de antaño eran un poco atrevidos al escribir préstamos con recibos de depósito para oro que no existía, pero lo que estaban creando eran efectivamente derivados de oro. Estas notas derivaban su valor de la idea de que eran intercambiables por oro. Hoy en día, los bancos escriben préstamos con acuerdos de deuda y fabrican el efectivo. La frase "todo el dinero se crea como deuda" se usa mucho cuando la gente intenta explicar este problema, pero eso no es del todo cierto. La deuda moderna es equivalente a los recibos de depósito de los orfebres. La deuda es, en cierto modo, un derivado del efectivo. Estas deudas derivan su valor de la idea de que son intercambiables por efectivo con intereses. Esto causa el mismo problema de corrida bancaria que vimos antes, pero de una manera inesperada. Antes de la banca moderna, estas instituciones temían que demasiadas personas regresaran e intercambiaran sus notas por oro. Simplemente no tenían suficiente oro para cubrir todas estas notas. Hoy en día, los sistemas bancarios modernos temen que demasiadas personas intenten pagar sus deudas. Simplemente no existe suficiente efectivo para pagar toda la deuda existente. El Banco de la Reserva Federal estima que la oferta monetaria M2, que incluye el dinero en cuentas bancarias, de ahorro y en efectivo, es de alrededor de 18 billones de dólares tras un gran aumento a principios de 2020 debido a medidas de flexibilización cuantitativa. La deuda nacional se encuentra actualmente en 26.1 billones de dólares. Cuando se añaden niveles récord de deuda doméstica a esto, esta deuda supera los 40 billones de dólares. Esto sin mencionar las deudas estatales y municipales. Si la gente intentara pagar todas sus deudas mañana, simplemente no habría suficiente efectivo en existencia para que eso suceda. Cuando se recuerda que toda esta deuda también está acumulando intereses, se podría perdonar a las personas por sentirse un poco preocupadas. Comienza a parecer que toda la economía es equivalente a alguien que saca una nueva tarjeta de crédito para pagar su antigua tarjeta de crédito, simplemente esperando el día en que todo esto se derrumbe. Pero aún hay esperanza para el sistema. Todavía hay una mejor manera. El profesor Richard Werner señala que el actual sistema monetario basado en la deuda no está inherentemente destinado a fallar como sugerirían muchas personas. De hecho, la capacidad de este sistema para asignar capital y aumentar la disposición de la gente para salir y gastar es realmente una fuerza positiva. El sistema depende inherentemente de un pozo de deuda en constante aumento, pero eso no es malo, siempre y cuando la producción productiva se mantenga al ritmo de este aumento de la deuda. Si una economía fuera a aumentar su producción en un 3% por año y la deuda y el suministro de dinero solo creciera en un 2% por año, esto estaría perfectamente bien. En este escenario, las cosas comenzarían a abaratarse significativamente. Si hay un 2% más de efectivo en una sociedad, pero un 3% más de bienes y servicios, las empresas que proporcionan estos bienes y servicios tendrían que competir más ferozmente por un suministro relativamente menor de efectivo. Una cosa realmente importante para tener en cuenta aquí es que esto solo funciona si aumenta la producción, no necesariamente el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto mide la suma total de todas las transacciones en una economía, mientras que la producción mide el valor total de las cosas creadas en esa economía. Si alguien hiciera una mesa y luego la intercambiara 10 veces con un amigo por $10, habrían aumentado el Producto Interno Bruto en $100. En el mismo ejemplo, la producción sigue siendo solo una mesa. Hay muchas clases de activos que no contribuyen a aumentar la producción, pero sí contribuyen a aumentar el Producto Interno Bruto. Werner argumenta que los grandes bancos han favorecido cada vez más las clases de activos inertes como los bienes raíces a través de hipotecas, que simplemente están allí y no producen realmente nada. Si estas clases de activos especulativos continúan pesando demasiado en una economía, eventualmente llegaremos a un punto de inflexión donde la producción genuina ya no podrá sostener las demandas de la carga de la deuda en la economía. La solución son bancos más pequeños, con más enfoque en prestar a empresas que planean producir riqueza. Prestar a una empresa, especialmente a una nueva empresa, es mucho más difícil que prestar a alguien que busca una hipoteca. Es más arriesgado, especialmente para un banco más grande, porque es difícil formular productos financieros que se adapten a cada nueva empresa. Al fomentar un mayor número de bancos más pequeños que tienen una relación más directa con las empresas, el sistema financiero podría fomentar un crecimiento más productivo.
Alemania es un excelente ejemplo de esta teoría con resultados positivos. La nación tiene un gran número de los llamados Volksbanken, o bancos populares, mejor conocidos en el oeste como bancos cooperativos. Estos bancos trabajan directamente en las comunidades, y es probable que los gerentes conozcan personalmente a la mayoría de sus clientes. Esto les da mucha más flexibilidad para diferenciar a los buenos dueños de negocios de los malos dueños de negocios, basándose en más que las cifras nominales que un banco más grande examinaría. Se podría decir que Werner, siendo alemán, está sesgado, pero los números no engañan. Alemania tiene una sociedad famosamente laboriosa, y su sector financiero es históricamente sólido, a pesar de tener todas las mismas estructuras bancarias nacionales que los Estados Unidos, por lo que aún hay esperanza para el sistema. La banca global no es inherentemente mala. Es una industria como cualquier otra, llena de empresas con un motivo de lucro, empleados a quienes pagar y accionistas a quienes mantener contentos. Los bancos comerciales y centrales son entidades increíblemente poderosas que controlan mucho dinero, pero eso no significa necesariamente que tengan grandes ambiciones de dominación mundial. La banca global tiene algunas curiosidades como la creación de dinero a través de la deuda, que suena muy alarmante para la persona promedio que lo ve a través del mismo prisma de las finanzas personales promedio. En realidad, estas funciones son muy lógicas, funcionales y, si somos honestos, bastante aburridas. La narrativa de que los bancos centrales controlados por reptilianos que han estado tramando durante décadas para convertirnos a todos en esclavos de la deuda es mucho más entretenida, pero estos cuentos solo desvían la atención de los problemas más mundanos con el sistema. La banca debería ser un intermediario aburrido que acomoda el crecimiento de la productividad y el comercio. No debería ser una fuerza para impulsar la especulación desenfrenada. Si disfrutaste el video, considera darle me gusta y suscribirte.